Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Madeline. En el día de hoy vamos a tejer esta linda canasta. Es una canasta colgante tejida a crochet. En el caso mío la voy a utilizar para colgar una maceta con esta linda planta, este cactus. Son plantas naturales que voy a colgar. Así que espero que te animes a tejerla y comencemos. Miren, voy a utilizar este hilo. Es un hilo acrílico. Miren, podemos distinguir este hilo porque tiene unas pelucitas así. Este es gris oscuro. Pueden utilizar el hasta de algodón, lo que ustedes quieran. No importa. Con una agujeta número 6 milímetros. Es decir, que pueden buscar un hilo para agujetas recomendadas 6 milímetros a 6,5. Entonces vamos a comenzar. También tijeras. Y ahora sí, comencemos. Miren, voy a colgar este lindo cactus. Es un cactus natural, no es un cactus artificial. Ustedes saben que me gustan las suculentas y los cactus. Por eso tengo otro canal. Se lo voy a dejar por aquí arribita. Hablando de los cactus. Espero que también me apoyen por allá suscribiéndose a este canal. Hablo de cactus, trasplanto también, cómo lo cuido, entre otras cositas. Por eso es que a veces ustedes me ven que tengo los dedos así porque estoy trasplantando. Por más que me ponga guantes, ahí comienzan otra vez. Pero nada. Entonces voy a utilizar, porque quiero colgar de esto, de esta plantita con una macetita un poco más grande. Pero mire, vamos a comenzar tejiendo en un poco más grande. El ancho, simplemente le estoy dando una idea para que puedan hacer sus propios colgantes para plantas. Entonces vamos a hacerlo bien fácil, así como el último arete que tejimos. Vamos a hacer, miren, yo lo hago así siempre, pero ustedes si quieren lo pueden hacer así. La vueltita ahí, para que no, ya estoy acostumbrada a hacerlo de la otra manera. Entonces voy a hacerlo con cadeneta. 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacerlo bien facilito. Cinco cadenetas y vamos a subir con 3 cadenetas como punto alto, más 1 de separación, una cadeneta de separación, y vamos a hacer puntos altos con una lazada, una cadeneta, una lazada o un siguiente punto alto, una cadeneta, una lazada para el siguiente punto alto y vamos a ir escondiendo este sobrante. Tenemos entonces 12, incluyendo la cadeneta, 12 puntos altos con una lazada, una cadeneta de separación y aquí en el tercer, a ver, bueno, dejo una cadeneta y es aquí, más fácil. Entonces, punto deslizado. ¿Qué voy a hacer? Punto deslizado para hacer punto en medio de estas, en medio de estos dos puntos. Entonces aquí,
repito lo mismo, 4 cadenitas y ahí mismo voy a hacer un aumento porque la base, miren, es más pequeña, tiene que ser un poco más ancho que esta maceta o cualquier otra maceta que ustedes tengan. Miren cómo la ensucié de tierra o sustrato. Vamos a mover un poco más para acá para que no se desenfoque el trabajo. Entonces aquí mismo comenzamos un aumento. Una cadeneta y aquí un punto alto. Así vamos a hacer una cadeneta y luego aquí una cadeneta y un aumento. Entonces, siempre lo hacemos, la regla, vamos a decir así, la regla de oro es que subimos con aumento todo. Cada punto, ¿verdad? Aumento, aumento, aumento. Pero en este caso no lo voy a hacer así para que no me salga muy ancho. No lo voy a hacer así. Entonces vamos a seguir una cadeneta de separación, un punto alto con una lazada, una cadeneta, en el siguiente aumento. Pero si ustedes lo van a hacer mucho más grande, aumentan todo. Aumento aquí, aumento aquí, aumento aquí y así sale más ancho. Bien, eso era lo que quería decirle en caso de que lo hagan más ancho. Yo lo quiero hacer así. Déjame seguir limpiando la tierrita. Entonces seguimos tejiendo y volvemos ahora. Miren, terminamos aquí. Dio un punto sin aumento. Por eso es bueno que lo hagamos, lo hacemos uno sí y uno no, uno sí, uno no, que lo hagamos para que no nos salga dos aumentos juntos. Espero que me hayan entendido la idea. Entonces cierro con punto deslizado, voy aquí, punto deslizado para comenzar aquí y voy a subir con 4 cadenetas. Y miren ahora, miren, acuérdense que nuestra base tiene que ser más ancho que esta boca de aquí, porque aquí abajo, este ancho, es más estrecho. Entonces, es para que tengan una idea. Yo quiero poner en esto una maceta un poquito más grande también, así que ya ustedes saben. Si van a hacer una macetita más grande, siempre midan arriba, porque la mayoría de estas macetas plásticas arriba es más ancha. Entonces arriba. Miren. Ya no vamos a hacer aumento, vamos a tejer ahora hacia arriba. La altura de mi macetita. Vamos a tejer hacia arriba hasta que dé la altura. Pero vamos a seguir tejiendo para que sigan viendo el paso a paso. Entonces en el siguiente vamos a tejer, volvemos a limpiar la tierrita. Una cadenita. Entonces miren como ahora no voy a seguir aumentando, ahora se va a cerrar un poco hacia arriba. Y eso es lo que queremos, que suba, ¿verdad? Entonces una cadeneta, en el siguiente espacio un punto alto con una lazada. Una cadeneta, una lazada, un siguiente punto. Una cadeneta, una lazada, punto alto. Entonces miren cómo va cerrando. Entonces así que lo queremos. Vamos a seguir. Y volvemos ahora. Miren, terminamos la vuelta y miren. Porque este hilo ancha, miren.
queda un poquito manchito, no importa porque tampoco lo queremos apretado, ¿verdad? Entonces vamos a seguir tejiendo, cerramos aquí con punto deslizado, vamos al siguiente punto así, punto deslizado y repetimos lo mismo, 4 cadenitas y vamos al siguiente, un punto alto con una lazada, una cadeneta aquí, en el siguiente un punto alto con una lazada, una cadeneta, un punto alto con una lazada. Miren, es bien facilito, bien fácil, miren. Así que vamos a seguir repitiendo lo mismo hasta llegar a la altura de la macetita arriba. Volvemos ahora. Miren, llegué a la altura. Al final tejí 4 de altura más 2 vueltas que fueron la parte de abajo. En total fueron 6. Miren. Miren qué lindo. Ahora voy a hacer 2 vueltitas de medio punto. Que no quiero que quede así, sino que tape un poco más. Ahora voy a hacer medios puntos. Vamos a sacar nuestra maceta. Entonces vamos a hacer medios puntos. Entonces 2 medios puntos. Y seguimos 2 medios puntos en cada cadenita. 2 medios puntos. Le dije que era bien fácil. Seguimos tejiendo entonces y volvemos ahora. Miren, llegamos aquí, entonces donde comenzamos, ahora vamos a darle la cadeneta para hacer enlace a la altura. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Miren, me parece bien. 18. Si ustedes quieren que cuelgue más o que cuelgue menos, podemos hacerlo. Con 15 cadenetas. Entonces ahora subimos medio punto sobre cada medio punto. Seguimos tejiendo y volvemos ahora. Miren, llegamos aquí. Ahora vamos a tejer medio punto dentro de esta cadenita. Ustedes van a tejer hasta que esté completa. Llevo 2, 3, 4, 5, 6. Me dio 20 medios puntos. Ahora voy a darle vuelta a esto. Es una cadeneta.
Bueno, corté de más, pero mejor. Este sí lo voy a guardar para reciclar para algo. Entonces ahora voy a esconder. O lo escondo aquí detrás, porque aquí detrás que va a estar en la pared. De poquito lo guardo. Y nada, terminamos el tutorial. Espero que le haya gustado. Suscríbete si aún no lo has hecho. Subo tutoriales de aretes. Tengo canastas como esta. Tengo carteras, bolsos, blusas y el curso básico de crochet. Así que gracias y nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.